Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, estoy delante de ti dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, estoy llegando hasta los hogares de mis hermanos, sabiendo, Señor, que tú has llevado la luz en Jesús a cada hogar de los que nos oyen, sabiendo que en esos hogares hay hijos tuyos, Padre, que aman tu nombre y aman a Jesucristo tu Hijo. Por eso te doy gracias en esta hora, porque tú te has manifestado a sus vidas y sabemos, Dios, que tú eres bueno y que todas las circunstancias de la vida nos ayudan a bien. Y yo te doy gracias, Señor, porque tus pensamientos son de bien para nosotros y nosotros tenemos que creer esa bendición, porque en ti no hay ninguna tiniebla, oh Dios, sabiendo que en ti todo es luz. Gracias porque un día la luz vino a nuestra vida, tu Hijo Jesucristo, y Él nos hizo partícipes de la bendición de conocerte, Padre. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador y Señor, para quien es toda la gloria y toda la honra. Señor, te pido por los hogares de mis hermanos, aquellos que están en crisis en este momento, en crisis económica. Señor, yo sé que tú estás enseñándonos que no importa las circunstancias que vivan los países, tú eres el Dios que manda aún hasta los corazones de los pecadores. Y manda, Señor, y obedecen, porque tú eres su Creador y tú eres el que sobre todas las cosas los mandas. Padre, gracias por esos cuidados que tienes para con nosotros. Hoy, Señor, yo vengo poniendo en tus manos a los hermanos que se encuentran en cárceles injustamente, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les ayudes. Señor, aquellos que injustamente están detenidos, haz que se abra un camino, Señor, para que ellos se termine esa sentencia injusta, la cual los alcanzó. También aquellos hermanos que están hospitalizados en este momento, enfermos de la pandemia, Señor. Visítalos, en gran manera visítalos, y hazles ver tu salvación en Jesús. Gracias, Señor, porque para ti no hay fronteras, no hay límites. Lo que es justo en ti, tú lo haces porque nos amas. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y yo pongo estas peticiones delante de ti sabiendo que tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora les saluda el hermano Rolando González. Estoy llegando hasta sus hogares en la intención de mi corazón de ser edificado juntamente con ustedes para platicar de lo glorioso que es el haber conocido al Dios que conocemos, porque Él siempre tiene palabra que nos enseña, porque el Espíritu Santo nos da la revelación y nos ilumina para estar viendo las cosas preciosas que contiene la palabra de Dios. Por eso es interesante. La palabra de Dios tiene secretos que uno la puede estar leyendo toda la vida y siempre va a encontrar
que Dios tiene revelación para nosotros. Y no cabe duda que esto es lo precioso y lo maravilloso de poder hablar del Dios que tenemos, que su misterio está encerrado en Cristo. Y el que conoce a Cristo lo tiene todo. Ahora, la parte importante es que nosotros que veníamos del reino de las tinieblas y Dios se apareció en nuestra vida en Cristo y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ahora nuestra vida es completamente diferente. Ahora nuestra vida ya le pertenece a la luz. Y todos los que pertenecemos a la luz tenemos que andar en luz para manifestar esa luz a todos aquellos que no conocen la luz, que andan en tinieblas. Y eso es lo maravilloso, porque nosotros hemos conocido al Hacedor de la vida y Él ha hecho una obra de regeneración en nosotros, una obra de santificación. Y esa obra de santificación Dios la hace de una manera tan preciosa, porque la hace dentro del ministerio del Espíritu. Por eso es grande que nosotros podamos hablar del Dios que hace perfectas las cosas. A nosotros nos ha hecho perfectos desde el principio. Pero eso de que digamos que somos perfectos no quiere decir de que todas las cosas las hagamos bien, debido a que la santificación del Espíritu Santo en Cristo ha dado vida a nuestro espíritu. Y ahora el ministerio del Espíritu Santo viene a nuestra alma a transformar nuestra alma y hacerla diferente, transformarla a la imagen del que la creó. Podemos nosotros ver que la palabra a nosotros nos habla de que el crecimiento es necesario. Y me llamó la atención ver el crecimiento, entendiendo que todo lo que tiene vida tiene crecimiento o crece. ¿Y por qué digo que todo lo que tiene vida crece? Porque lo que no tiene vida no crece, se acabó. O si tuvo vida y murió, hasta ahí llegó. Pero cuando habla la palabra de crecimiento en los cristianos, en aquellos que han conocido a Jesús, está hablando de la perfección, está hablando de la santificación, el crecimiento y la madurez que va teniendo el Hijo de Dios. Dentro del programa de Dios lo tenemos que analizar, porque será posible que todos los cristianos tengan un crecimiento a la imagen del que nos salvó. Yo creo que es un poco cuestionable, y no cuestionable en la realidad de la palabra, sino que en la realidad que el hombre vive. Depende la honra que nosotros querramos darle a aquel que mora en nosotros y que tenemos testimonio de nuestra salvación. Así va a ser el crecimiento que vamos a tener. ¿Por qué digo yo que es el crecimiento que vamos a tener? Porque cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando que Dios, utilizando métodos y formas por el Espíritu Santo, cuidando lo que Él crió, cuidando lo que Él salvó en Cristo y cuidando el crecimiento, entendemos que tenemos que llegar a una estatura que Él diseñó desde antes que el mundo fuera. ¿Y cuál es la estatura a la cual tenemos que llegar? La estatura a la cual tenemos que llegar es a la estatura del varón perfecto. Esa estatura del varón perfecto no es posible alcanzarla si no hay un trabajo del Espíritu Santo transformando nuestra alma, llevándola a la perfección, que las emociones, la mente, la voluntad
y las demás áreas que están en nuestra alma vayan siendo transformadas, pero en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo lo que hacemos nosotros sea por naturaleza, no porque nosotros nos esforcemos a hacerlo, sino por naturaleza. Cuando nosotros vemos un buen testimonio, es la naturaleza de Dios en ese hombre, que Él ha dispuesto a trabajar y ha entregado su vida para que la presencia de Dios en Él dé testimonio de que Él es un hombre que está cambiando, una mujer que está cambiando, un joven que se está perfeccionando dentro del plan establecido por Dios. Ahora, el crecimiento completo Dios lo da. ¿Por qué? Porque nos provee de la plenitud de su Hijo Jesucristo, de la plenitud de su Espíritu Santo, de la plenitud de la palabra, y un cambio que nosotros hemos tenido en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos todo el equipamiento para entender el plan de Dios y caminar hacia el crecimiento. Porque si nosotros estamos pegados al suelo que fructifica como semilla, entonces vamos a ir creciendo, vamos a ir dando fruto, manifestando a aquel que nos salvó. ¿Hay obstáculos en esto? Claro que hay. Y nosotros eso lo podemos ver desde la iglesia de Corinto en el capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de 1 Corintios. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo, visitando a los corintios, él les hablaba de una manera tan especial que cuando nosotros leemos los versos anteriores, Pablo les hablaba de tal manera que lo pudieran entender, porque ellos tenían Espíritu Santo morando en ellos y tenían a Cristo y Espíritu Santo. Si uno lee unos versos anteriores, dice el apóstol Pablo que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Eso es para los que tenemos la plenitud de Cristo y la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es la sabiduría de Dios en misterio? La sabiduría de Dios en misterio es la revelación que Dios dio a nuestras vidas de Cristo, nuestro Salvador y Señor, porque en Él está encerrado todo el misterio de Dios. Entonces el apóstol Pablo les escribe a los corintios de esta forma y dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pablo hace una separación de aquellos que hemos conocido a Cristo en el orden de la palabra y aquellos hombres príncipes de este siglo que nunca le conocieron, porque si lo hubieran conocido no lo hubieran crucificado. Pero estos que lo crucificaron son el ejemplo de aquellos príncipes de este siglo. Ahora, gracias a Dios que nosotros no somos príncipes de este siglo, sino que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A causa de eso, dice el verso 9, mira qué interesante y qué tremendo estos versos. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja, así dice esta versión, ni oreja oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
y esto es bien interesante, de que las obras de Dios es indiscutible. Pero si alguien no ama a Dios y quiere la revelación de Él, ¿para qué la quiere? Es una pregunta que nos podemos hacer. Si nosotros queremos revelación de Dios, ¿para qué la queremos? A no ser que sea para edificar nuestra propia vida y edificar a otros en el amor, en la misericordia, en el poder, en la benignidad, en lo que es Dios en sí manifestándose a la humanidad. Por eso dice el verso 10, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando hay un cristiano que se preocupa de conocer el misterio de Dios que es Cristo, lo que sucede es que el Espíritu interviene delante de Dios en gran manera y saca el secreto que Dios tiene para esta vida, que ama a Dios y le busca, y guarda su vida y le honra en todo lugar. Escudriña lo profundo de Dios y se lo da a conocer, porque el Espíritu mora en él. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para darnos la revelación de quién es Dios, quién es el Señor. Y esto es lo que va produciendo el crecimiento, todos estos versos que estamos leyendo. Porque si nosotros vamos conociendo la verdad, amando al Señor, esto hace que nosotros seamos personas totalmente diferentes. Dice el apóstol Pablo, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces lo que usted tiene, lo que yo tengo, es lo que Dios nos ha ido revelando a cada uno de todos nosotros. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios tiene para usted y para mí. Porque lo que tiene para usted no lo tiene para mí. A unos bendice en una forma y a otros en otra. Ahora, el verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Ahí el apóstol Pablo pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Porque dice ese mismo verso, así como tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hay una semejanza. El Espíritu, nadie conoce las profundidades del corazón del hombre en su espíritu. Pero Él sí las conoce. Él sí las conoce en cierta forma. Tiene conciencia de que muchas cosas no están bien. Ahora, cuando dice que el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, es porque nosotros somos beneficiados en eso que el Espíritu Santo hace. Maravilloso Dios que hace las cosas perfectamente en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu de Dios está en nosotros para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea, usted tiene una herencia, yo tengo una herencia. Para usted mientras anda en la tierra y yo también ando en la tierra, el Señor tiene un plan que el Espíritu Santo lo sabe, porque escudriña lo profundo de Dios para ver qué es lo que hay para nosotros. Y en eso de lo profundo de Dios hay planes que uno ni siquiera piensa, hermano y hermana. Uno no sabe qué es lo que está en lo profundo de Dios. Puedo yo decirle que yo nunca pensé hablar de la palabra de Dios, pero estaba en lo profundo de Dios ese secreto, y el Espíritu en su tiempo lo fue a traer, y ha venido trabajando en mi vida para poder hablar para mí de lo más grande que existe,
hablar del Hacedor de todas las cosas y su misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y el apóstol Pablo escribe: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría. Oiga, nosotros cuando hablamos de Cristo no podemos hablar con palabras de humana sabiduría, sino que tenemos que hablar con las palabras que el Espíritu nos va enseñando en el camino para hablar de Cristo, porque no cualquiera puede hablar de Cristo. Habla de Cristo verdaderamente aquel que verdaderamente le conoce en su corazón, porque le ha dado nueva vida. Y dice más: con doctrina del Espíritu. Nosotros hablamos con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que lo material no se va a adaptar a la doctrina de lo espiritual. Muchas veces se pueden tomar ejemplos, pero no que sea un acomodo, como diríamos, un acomodo que hay una necesidad grande de hacerlo. Por eso, más con nosotros hablamos con sabiduría del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal, oiga esto, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le son locura, no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Aquí está hablando de aquellos que nunca han conocido a Cristo. Ellos no se pueden meter a estudiar la palabra. Si lo hacen, y llegan ellos a creer que el Dios que describe toda la Biblia, es el Dios de Israel, y manifiesta al Cristo glorioso, y la fe sobre su palabra aumenta, ellos tendrán un encuentro con el Señor Jesús. Pero la mente animal no puede entender las cosas de Dios. Por eso se necesita una mente espiritual que nos es dada cuando nosotros llegamos a conocer a Jesús en el orden establecido por Dios. Ahora, empero, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que la mente de Cristo, nuestra mente ya es la mente de Cristo. Pero la mente natural en nosotros se va renovando paso a paso, entendiendo el gran misterio de Dios por su palabra, enseñada por el Espíritu Santo, que es el que nos enseña, es el que nos clarifica la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo había enseñado esto a los corintios, pero él entendió que a causa del conocimiento y de la experiencia principiaron a surgir contiendas y problemas entre los hermanos que no tiene que suceder, porque Dios reparte a cada uno como Él quiere, como Él sabe, y de acuerdo al plan predeterminado que hay para cada una de nuestras vidas. En el verso 13 el apóstol Pablo, es aquí donde principiamos a ver los problemas del crecimiento. ¿Qué es lo que estorba un crecimiento? Porque cuando el apóstol Pablo le habló los versos que hemos mencionado, les hablaba a los corintios de un crecimiento normal que tiene un niño, que tiene una planta, que tiene lo que Dios ha creado sobre la tierra. Porque debo de decirle que donde pone la mano Dios, el hombre se muere. Usted ve los grandes bosques. Cuando entra el hombre a talar los bosques, ellos talaron árboles de árboles que nunca volverán a ser como fueron. Y el hombre hace las mesas, hace los sillones, hace los muebles, hace todo. Pero eso no volverá a reproducirse.
ni volverá a crecer como crecieron esos árboles. Entonces el Señor viene y va trabajando a tal grado que el apóstol Pablo así lo hizo con los corintios, hasta que llega al verso 13. Y ahí el apóstol Pablo se da cuenta que habían divisiones en los hermanos. Y esas divisiones y esos problemas eran a causa de la inmadurez de ellos, de la falta de crecimiento. Porque aunque se les daba comida sólida espiritual, ellos no la aprovechaban. Dice el verso 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El niño es carnal. El niño es carnal. Pelea por cosas que no debe, a veces hace berrinches, y la enseñanza tiene que ser permanente para que el niño vaya aprendiendo. Entonces, el niño normalmente es carnal, pero es por su edad. Él no es que esté fuera de orden, está en el orden, porque siendo niño no tiene experiencia, no es maduro, no ha crecido para exigirle cosas mayores. Pero a estos corintios, si Pablo les había enseñado, y por eso les dice él, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el apóstol Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. O sea, habían descuidado su vida espiritual. Y ellos, habiendo descuidado su vida espiritual, no habían crecido de acuerdo al ritmo que se establecía, que había establecido Dios por su palabra. Y por eso el apóstol Pablo les dice, enanos espirituales, ¿verdad? Porque les dice, siendo mayores ustedes, siendo ya teniendo una edad como hombres ya maduros, no se han dado cuenta de la honra que hay en tener el conocimiento y la administración de Dios, porque ustedes han conocido al Hacedor de la vida. Les dice el verso 3, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo les dice eso, que habiendo contiendas, celos, disensiones, que eso no tiene que haber aún dentro del mismo hombre, dentro de nosotros mismos. Hay celos, no es obra del Espíritu, sino que es una obra de la carne, que muchas veces nosotros no la queremos soltar. Hay disensiones, estamos acostumbrados a estar hablando cosas que no debemos, o haciendo algo que se vuelve una costumbre de hacerlo. Y dice, contiendas. Bueno, ¿quién no ha contendido de los que estamos en esta noche oyendo la palabra? Pues ha habido una de contender constante. Eso menoscaba el crecimiento, eso no deja crecer, porque es el viejo hombre el que se impone en la nueva, en lo que establece Dios, en la nueva naturaleza que es Cristo. El apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 4, porque diciendo uno, yo cierto soy de Pablo, y otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Porque la contienda manifiesta lo carnal que uno es, la disensión manifiesta lo carnal que uno es, los celos manifiestan lo carnal que uno es. Si alguno de los oyentes a la hora que está oyendo siente esto, tiene que entender que es una obra de la carne, y que eso, en primer lugar, no permite la manifestación de Cristo en su vida, sino que la misma familia está siendo afectada, porque Él está obstruyendo totalmente el camino de la verdad, con los celos, las iras, las contiendas, el enojo, la disensión, obras carnales
que detienen el crecimiento porque turban el alma. Y el apóstol Pablo les hace muy corta la enseñanza, porque dice, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Apolos, y el otro, yo soy de Pablo, ¿no sois carnales? Porque la palabra de Dios no tiene que servir para dividir, sino para unir. En este plan, que decían ellos, yo soy de Pablo, unos, yo soy de Apolos, otro. Ellos habían mezclado lo interno de ellos en la obra santa de Dios. El enojo, la ira, la disensión era una obra de la carne que la habían mezclado en la obra maravillosa de Dios. A causa de esto, el apóstol Pablo les dice, ¿no sois carnales? Pues claro, cuando alguien antepone las obras de la carne a la obediencia a la palabra, es un carnal. Y esto lo tenemos que entender así. Y aquí es donde yo quiero llegar en el verso 5. Y dice, versos 5 y 6, yo quiero llegar. Porque dice, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Ministros por los cuales habéis creído. O sea, el ministerio de los hombres para ministrar al pueblo de Dios, con la unción y el poder de Dios. Nada más es un canal de bendición que Dios está usando. Que Dios está usando porque hay hombres y mujeres que Dios les dio un ministerio. Y ellos tienen que honrar ese ministerio. Porque no los llamaron por capacidades, sino que Dios nos hizo dignos. A ninguno de todos nosotros Dios nos llamó por las capacidades en el servicio de la obra del Señor, sino que nos llamó para hacernos dignos de hablar y entender los misterios de su palabra y transmitirlas a otros en la dignidad que da el ministerio de honrar el nombre de Jesús. El apóstol Pablo les dice a los corintios, ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. A cada uno le dio una tarea. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo para ir cerrando esta plática. El apóstol Pablo en el verso 6 del capítulo 3 dice, yo planté, eso fue lo que Pablo hizo, plantar. Apolos regó, es otra tarea. Mas Dios, que el que está en toda su obra, porque su obra es preciosa, porque la obra es de honrar el nombre de Jesús. La obra y el misterio de Dios es que conozcamos a su Hijo Jesucristo con todo nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó. Y esto es lo que yo quiero hablar también. Mas Dios ha dado el crecimiento. Dios ha dado el crecimiento. ¿De qué hubiera valido que Apolos hubiera regado y que Pablo yo planté, Apolos regó? O sea, Pablo plantó y Apolos regó. ¿De qué hubiera valido si no está la mano de Dios ahí? Porque dice, mas Dios ha dado el crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento que nosotros tenemos que tener? El crecimiento que nosotros tenemos que tener es que nada tiene que turbar nuestra alma en la relación con Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque el principio de amar al Señor con todo nuestro corazón está hecho y está presente. Y si alguien hace algo, lo va a hacer porque el Dios que ha hecho todas las cosas se manifestó a su vida en Cristo. Y oiga, el apóstol Pablo dice,
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí viene otra vez la palabra crecimiento. Y esa es la parte interesante, porque si nosotros decimos que estamos creciendo en la experiencia, el conocimiento de Dios, también se tiene que manifestar ese crecimiento y dar un fruto agradable delante de Dios. Maravilloso nuestro Dios, que nos da el privilegio de poder sembrar o regar. Lo que a usted lo haya llamado a hacer el Señor es una dignidad a la que Dios lo ha llamado. ¿Por qué? Porque para esto nadie es suficiente, nadie está capacitado, sino es Dios mismo el que capacita. Da la semilla para el que siembra, para el que riega, da el agua. Pero Él es el que da el crecimiento. Entonces, y dice el apóstol Pablo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y esto es conforme a lo que hizo con todo su corazón. Por eso es interesante que no nos tenemos que dejar manejar, ni por la contienda, ni por el enojo, ni por la ira, ni por el rencor, ni por la rivalidad que a veces existe ministerialmente. No nos podemos dejar manejar por eso, porque eso veda prácticamente el crecimiento de las ovejas, cuando es la rivalidad en el plan ministerial. Y cuando es entre las ovejas cuando rivalizan no crecen, se mantienen pequeñas, se mantienen enanas. Amemos al Señor, busquémoslo con todo nuestro corazón y digámosle: Señor, aquí está mi vida. Yo te quiero servir, Señor, sin ira ni contienda. Quiero conocerte cada día más para la gloria de tu nombre. Permíteme, Señor, crecer yo primero, porque tú me has dado la plenitud de tu Espíritu Santo y yo la quiero. Gracias, Padre. Dígale: yo quiero la plenitud de tu Espíritu para entender cuál es el misterio maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Bueno, mis hermanos, en esta hora han llegado algunas peticiones de oración a la radio, y esas peticiones de oración son necesarias. Es necesario leerlas, porque necesitamos poner las necesidades delante del Señor. Y esto es lo que yo quiero hacer en este momento. Quiero leer algunas peticiones que llegaron a la radio, y que han estado acá para que oremos por ellas. Estas peticiones de oración que ingresaron, mis hermanos, son peticiones por salud de hermanos que están enfermos. Y yo quiero mencionar los nombres de ellos y orar de una manera en la cual hacer una oración general por cada uno de ellos y entender de que el Señor nos oye y que Él está dispuesto a hacer lo necesario y lo justo por cada vida, entendiendo que el Señor está cumpliendo propósitos en cada una de estas vidas, porque ¿será posible que Dios no sepa lo que nos está sucediendo? Lo sabe todo. Pero a veces el Señor quiere que nosotros extendamos nuestras manos y le digamos: Señor, gracias. No entiendo esto, Señor, pero tú lo estás permitiendo y yo lo recibo. Aquí nos están pidiendo orar por David, por José, por Manasés, por Livina, por Roberto, por Coumba, por Eunice, por Felipa,
Adriana Aguirre, Margarita Valenzuela, Haroldo Morales, Wendy, Erwin, Deyanira, Cori, Esmeralda, Nelly, Aurelia, Scarlett, Herminia, Erika y María. Todos estos nombres de hermanos que están en hospitales, que están en sus casas y que están sufriendo quebrantos de salud en muchas formas. Hoy vengo yo como ministro del Señor, pidiéndote en el nombre de Jesús, oh Dios, que visites a cada uno de mis hermanos donde está, sabiendo que Jesucristo llevó en su cuerpo todos nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Sabemos, Señor, que en este cuerpo todavía nos alcanzan enfermedades y dolores, Señor, escaseces. Pero entendemos que tú eres nuestro Dios y que siempre tú serás nuestro pronto auxilio. Que no importa donde mis hermanos estén en este momento, pero tú los auxilias porque solo mandas y la enfermedad huye. Invocamos el nombre de Jesús y tú obras por amor al nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, estos nombres que yo he leído, tú sabes en dónde está cada uno de mis hermanos. Por eso yo lo pongo delante de ti y te estoy pidiendo el pronto auxilio para cada vida. Muéstrales, oh Dios, tu propósito en sus vidas. Muéstrale cuál es la enseñanza, Señor. Porque sabemos que la tribulación y el problema no viene sin razón. Viene con una razón de enseñarnos y de explicarnos, oh Dios, la grandeza de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, de tu fuerza, de la transformación que tú haces. Por eso, hoy pongo delante de ti a mis hermanos, los cuales he leído yo su nombre, y los pongo, Señor, en tus manos, entendiendo, Dios, que tú eres bueno. Y yo pongo en tus manos a cada uno para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer y ya hiciste, Señor, porque lo creemos por la fe. Los que están asediados por espíritus de muerte, Señor, yo tomo autoridad en esta hora y reprendo y desautorizo cada espíritu inmundo de muerte. Y lo reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Se va toda administración de espíritu de muerte. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú no te olvidas de tu pueblo y tú estás presente en cada necesidad de cada vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te damos las gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.